Muy buenas noches, doctor. Cumpliendo con la realización del producto académico número 2, mi persona ha visto por conveniente desarrollar el libro El alma de la toga de Ángel Osorio, el mismo que paso a exponer. Introducción. Este trabajo se podrá apreciar una breve análisis de cada capítulo del libro, El alma de la toga de Ángel Osorio, libro que trata sobre realizar los valores de los abogados y guiar a los nuevos jóvenes que están incursionando a la carrera de cómo debe ser un verdadero abogado. Este libro ha sido editado en repetidas ocasiones y a pesar de haber sido publicado por primera vez en el año de 1919, es un libro que tiene muchas vigencias en la actualidad. Aún es muy utilizado como referencia por abogados. ¿Quién es abogado? El autor nos dice que ser abogado va más allá de haber recibido un título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en nuestro caso, afirmándonos que el verdadero abogado vendría siendo aquel que ejerce profesión, dando consejos jurídicos y pidiendo justicia. Fuerza del interior. El autor nos dice que en que nosotros mismos hay una fuerza que nos hallaremos en ningún otro lugar. Esta fuerza es la que nos ayuda a entender la injusticia que se nos presenta, incluso cuando nuestra dignidad se ve empañada por críticas que debemos mantener nuestro orgullo en alto y hacer justicia o pedirla. La sensación de la justicia. La justicia no es fruto de estudios, sino una sensación. Nos dice Ángel Osorio, y es totalmente cierto, pues la justicia no es algo que se pueda aprender en un libro, sino es algo que solo se aprende en la vida. La moral del abogado. Según el autor, nos dice que cuando el abogado acepta un caso es porque está defendiendo una causa justa y éste deberá hacer todo lo moralmente y todo lo que dentro de justo cabe para defenderlo. Y aquí es donde entra otra cosa importante que nos menciona el autor. Abogado es sucumbado al que dirán. No debe tener manchado su hoja de servicio con la nota de cobardía. El secreto profesional. En el, en lo personal, yo opino que si el abogado se le confía algún secreto que diga el cliente, es totalmente culpable, es mejor que lo deje el caso, sin tener que revelar el secreto y no defender una causa que no es justa. La chicana. Aunque como nos dice el autor, hay casos en los que por un buen motivo sea necesario hacer una chicanería, queda en la conciencia de cada abogado hacerlo o no. Yo quisiera decir que la chicana es algo malo porque cierta forma es restringirse de la ley para nuestro beneficio o más bien el beneficio del cliente. La sensibilidad es totalmente acertado que la abogada es una constante lucha de pasiones, pero está en nosotros no asumir a ellos. Esto no quiere decir que debamos ser totalmente fríos y escépticos, porque no nos dice el autor, esto nubla nuestro buen juicio. El desdoblamiento psíquico. Me parece que para proceder mejor en un caso es de gran importancia llegar a conectarse con el cliente. Para esto es bueno dejar a un lado nuestros intereses y nuestro bienestar y ponernos en el zapato del cliente. El trabajo. La profesión de la abogacía es un trabajo que necesita de mucha dedicación y esfuerzo. Involucra dedicarle muchísimo de nuestras horas de sueño.
Aunque el autor nos dice que es preferible que dediquemos primeras horas de la mañana, porque así entregarnos nuestros primeros esfuerzos y no de las noches las que simplemente le entregamos los residuos. La palabra. En este punto el autor se expresa sobre el uso de la palabra en la abogacía. Me da a entender que debemos utilizarla correctamente para la comodidad del juez, puesto que nos dice que debemos ser breves para que no se aburra y que si es corto hay más posibilidad que falle a nuestro favor. El arte y la abogacía. Si bien es cierto, el arte se desarrolla por medio de las pasiones y de los sentimientos, y los abogados contamos con ese don de palabra como arte de oratoria en la escritura. Es que la expresión artística más elevada y noble. Asimismo, como no puede ser un doctor sin estereotipo, no puede haber un abogado sin libros, ya que esa es nuestra herramienta de trabajo y es indispensable que todo abogado tenga su propia biblioteca. La clase. Es interesante ver cómo en la abogacía existe la indiferencia hacia lo ajeno y que al finalizar un juicio ambos abogados pueden ir a tomarse un café sin molestia alguna. Y es que la gente tiene esa idea equivocada que los abogados deben vivir en constantes pleitos a pesar de que hay ciertas diferencias alegadas. ¿Cómo se hace un despacho? En mi opinión, es una buena estrategia, aunque en definitiva, a la hora de asociarnos, debe ser con quienes compartan nuestros mismos ideales. Especialistas. Estoy totalmente de acuerdo con Ángel Osorio, pues un abogado debe saber de todas las especialidades, no solo del todo malas, pues siempre hay un aspecto de la profesión que nos llama más la atención. Sin embargo, tener conocimiento de todos los aspectos que constituyan en el campo de la abogacía es lo que nos lleva a ser abogados completos. La hipérbole. El autor nos hace un llamado de atención diciéndonos que no es necesario hacer uso de la hipérbole, pues aquellos abogados que gozan de tener un buen justo gusto, dignidad y pudor, se dan cuenta que no es necesario llamar la atención exagerando las cosas. La abogacía y la política. Como nos dice el autor, no es común que un político quiera ser abogado, pero si se dan casos en los que los abogados quieran ser políticos, y es de los más normal, es una de las cosas a la que todo abogado está llamado. La defensa de los pobres. No debería haber diferenciación entre pobres y las personas con más recursos, refiriéndose a su defensa legal. La toga es algo lamentable que en nuestra actualidad los abogados no usen la toga en juicio, ya que asimismo, como lo menciona Ángel Osorio, la toga inspira cierto grado de respeto entre las demás personas. Es una distinción entre el abogado y el resto de los presentes en el juicio o la corte. La mujer en el bufete. Debo ser honesta, antes de leer este capítulo, me imaginaba que iba a desbordarse de ofensas hacia la mujer y razones para lo cual las mujeres no deben trabajar en un bufete, pero terminé por encontrarme con muchas virtudes que poseen las mujeres. De igual forma, es muy interesante ver cómo se resalta la importancia del valor de la familia, como halaga a una mujer en sus instintos.
Decálogo del abogado. En este aspecto, solo mencionaré los más importantes, como son: no pases por encima de un estado de tu conciencia. No afectes una convicción que no tengas. No te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía. Piensa siempre en que tú eres para el cliente y no el cliente para ti. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas ser menos. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece. Pon la moral por encima de las leyes. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. Procura la paz como el mayor de los tributos. Busca siempre la justicia por el cambio de la sinceridad y sin otras armas que las de tu saber. Concluiremos, gracias a la lectura y análisis del libro de Alma de la Toga, he comprendido más a fondo lo que en realidad es ser un abogado, las características que debe poseer, sus luchas, sus defectos, sus virtudes, sus motivaciones. Es muy grato saber que un abogado bastante distinguido como Ángel Osorio siente esto llamado para inspirar a más jóvenes que están incursionando en la carrera, ya que sigan sus verdaderas pasiones y amen a su profesión. Gracias.